El terrorismo internacional, ya que hemos superado, en España teníamos experiencia en ello, el terrorismo nacional, es probablemente la mayor preocupación que en estos momentos tiene la comunidad internacional y, por tanto, también el derecho internacional que le debe dar réplica. Basta ver los medios de comunicación de esta misma mañana para darnos cuenta que es un fenómeno que afecta directamente a todas nuestras vidas, entre otras cosas porque introduce un elemento inevitable de inseguridad en una sociedad que per se lo que busca precisamente es la seguridad. Y además estamos en un momento enormemente delicado. Bueno, en los últimos 15 años estamos siempre en un momento delicado, pero en este momento, pues en el mundo, el general Ballesteros lo citaba, estamos en un momento de reubicación de placas tectónicas. Se está produciendo una serie de cambios que conducen, no sabemos muy bien a qué, el fenómeno de la globalización, el fenómeno también, aunque sí sé que me están grabando, seré también prudente, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Estados Unidos es un socio fiable, es nuestro socio principal, pero están ocurriendo cosas que llaman a cierta preocupación. Por supuesto, nada tiene que ver con el terrorismo, pero decisiones como la que conocimos precisamente la semana pasada, pues produce una cierta incertidumbre en la comunidad internacional añadida que tampoco es el mejor caldo de cultivo. Y lo hace además en un momento, y yo lo voy a reconducir a lo que es mi tema, de cambio profundo de Naciones Unidas, porque probablemente la institución de las Naciones Unidas está muy lejos, nunca ha sido el gobierno del mundo, pero en estos momentos está muy lejos de servir al objetivo básico para el cual se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Luego, por tanto, en el mundo se están produciendo una serie de cambios en el cual vamos a insertar el contexto del terrorismo. Pero es que también la Unión Europea, y lo digo desde estas primeras palabras introductorias, que es el ámbito donde mejor se han buscado y de manera más efectiva se han buscado soluciones jurídicas al terrorismo internacional, pero la Unión Europea está viviendo un momento de crisis existencial, no lo digo yo, lo dice el presidente de la Comisión en su comparecencia ante el Parlamento Europeo, en la crisis más grave que ha tenido desde su nacimiento. Una crisis que además no solamente va unida al Brexit, que ya lo es con cierta entidad y no se debe minusvalorar su efecto, sino que tiene una verdadera crisis de identidad interna. Tiene además una diversidad de intereses internos que no ha tenido nunca entre los estados del centro y los estados periféricos. Tiene un surgimiento de populismos que pone en tela de juicio elementos y valores fundamentales de la Unión Europea y, por tanto, también su existencia. Y además, la puesta en cuestión de esos valores, no solamente desde fuera, que es de lo que vamos a hablar, pero también desde dentro. Hay estados, y no citaré nombres concretos, pero estados que están adoptando posiciones enormemente preocupantes y con posibilidad de activar mecanismos de suspensión de su pertenencia a la Unión por violación grave, flagrante y masiva de derechos fundamentales y de valores, los artículos 2 y 4 del Tratado de la Unión Europea. Y en ese contexto delicado, pues nos movemos en un ámbito donde el terrorismo ha mutado también. El general Ballesteros, la verdad es que hablar después de él ya es la tercera o cuarta vez que me toca hacerlo, es enormemente insatisfactorio porque lo hace de una manera tan brillante que el listón lo pone muy alto, pero ha hecho una evolución perfecta del terrorismo para situar el toro en un momento en el que se va al ámbito del lobo solitario. Ha desaparecido el elemento organizativo, pero vamos a ver que se mantiene el terrorismo con una vuelta a los orígenes, es decir, un lobo solitario muy difícil de controlar y con un foco de actuación que ya no va a ser en la búsqueda del califato, sino que va a ser precisamente en nuestro territorio. Y en este contexto, pues yo trataré de abordar, el enfoque mío pues es el más aburrido, sé que no enhechiza, no es el más sexy, pero creo que sí que es necesario. Es el enfoque jurídico, como el derecho, no el derecho nacional, porque el fenómeno del terrorismo nacional creo que lo tenemos en España razonablemente bien resuelto, por no decir que muy bien resuelto, desde el punto de vista jurídico, sino la respuesta del derecho internacional, que digo, no es la más apasionante, pero desde luego sí que es imprescindible, sí que es necesaria, porque desde luego la consecución de la paz, la seguridad, la democracia y la construcción de un orden mundial adecuado se hace a través de normas jurídicas. Y, por tanto, debemos analizar cuál es la respuesta que da el derecho internacional al fenómeno del terrorismo. Mi conferencia o mi presentación, que trataré de ser lo más breve posible para recuperar algo de tiempo, se articulará en torno a 5 grandes temas. Uno primero muy breve sobre los aspectos generales de la respuesta al derecho internacional, otro segundo que tampoco sea muy amplio, porque será el más positivo, ya lo he dicho, es la respuesta en la Unión Europea, que también es derecho internacional, pero un derecho internacional supranacional, un derecho internacional sui generis. En tercer lugar, me centraré en la respuesta que da el derecho internacional, para en cuarto lugar, y sea el núcleo fundamental, ver cuáles son los retos concretos frente a los cuales el derecho internacional todavía no tiene una respuesta satisfactoria. Y, esperando que me quede tiempo, concluiré con unas brevísimas conclusiones finales previas a las observaciones críticas que ustedes quieran hacer.
Por lo tanto, el derecho internacional, lo primero que hay que decir en los aspectos generales, como primer punto de la intervención, es que el terrorismo pone a prueba, pone en duda las principales categorías clásicas del derecho internacional. Si para algo no sirve el derecho internacional, es precisamente para dar respuesta a las preguntas, a los retos que plantea el terrorismo. Giorgio, que me parece que estaba en la sala en su presentación, muy curiosamente se ha referido al problema, al hacer la tesis sobre la corrupción, al problema que plantea la naturaleza jurídica, la categorización del concepto de corrupción. Aquí va a pasar algo exactamente igual. Naciones Unidas lleva 32 años tratando de acordar un tratado internacional global en materia de terrorismo y ha fracasado porque no ha sido posible fijar el concepto, la noción de terrorismo. Ahora bien, no sé, frente a la corrupción, desde luego frente al terrorismo tenemos una ventaja. No tendremos una definición, pero si yo pregunto al público, estoy seguro que todos los presentes saben diferenciar lo que es terrorismo de lo que no lo es. Todos tenemos en mente lo que es terrorismo y lo que no lo es. Respuesta del derecho internacional. Bien, pues el derecho internacional, lo primero que tienen que saber, hay expertos de primera línea, pero hay unos que no estén familiarizados con el derecho internacional, es que es un sector del derecho, es un ordenamiento jurídico peculiar. Y dentro de sus peculiaridades pues hay dos básicas. Una primera es el papel de los Estados, donde es muy curioso, los Estados son los productores de las normas jurídicas, básicamente tratados internacionales o derecho consuetudinario o incluso principios generales del derecho, pero a la vez de ser los elaboradores de esas normas son los destinatarios, con la peculiaridad de que si ellos no prestan su consentimiento, esas normas no son obligatorias para ellos. Es decir, un modo muy peculiar de producir normas. Las produzco yo y necesito mi consentimiento para que me creen obligaciones jurídicas. Pues verán por qué digo eso en la respuesta al derecho internacional. Y después tiene otra segunda peculiaridad, que es la ausencia de medidas coercitivas per se. Yo si viniendo aquí tengo un exceso de velocidad y me pone una multa a la Guardia Civil, no tengo duda ninguna que tengo que pagarla. Y si no la pago voluntariamente, hay medios coercitivos para hacerlo. El derecho internacional no. El derecho internacional ni tiene métodos coercitivos, ni los tribunales internacionales que existen sirven si no tienen un consentimiento previo por parte de los Estados. Este es otro elemento que conviene tener en cuenta desde el primer momento para relativizar el nivel de exigencia que tengamos frente al derecho internacional. En segundo lugar, el derecho internacional es un derecho de Estado, se fundamenta en la soberanía. Y Daesh, en el pasado, tenía una aspiración a conseguir uno de los elementos fundamentales del Estado, que es el territorio, ya que tiene una población y tiene además unos elementos organizativos. Pero vamos a ver que ha fracasado en ese intento y que el terrorismo precisamente se basa en la actuación de unos actores que son diferentes a los sujetos clásicos del derecho internacional. El derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza, pero los destinatarios de los mismos, por ejemplo, son los Estados. Y el derecho internacional tiene tribunales internacionales, porque el general Ballesteros no ha hecho ni una sola referencia a sanciones a través de tribunales internacionales, bien sea Estados por favorecer el terrorismo, y unos cuantos hay, o bien sean sujetos por responsabilidad internacional penal en materia de terrorismo, que también existe. Bueno, pues eso no lo ha citado porque no hay ningún tribunal internacional con competencia en la materia. O mejor dicho, sí hay varios tribunales internacionales con competencia en la materia, pero con un método de funcionamiento de jurisdicción voluntaria que han sido claramente insuficientes para condenar a este tipo de actos. Y en último lugar, el derecho internacional tiene lagunas, y una de las principales lagunas es la regulación de la materia de terrorismo. Hemos logrado en los últimos años, en los últimos 30 años, regular lo que han sido las aspiraciones básicas del derecho internacional en materia de seguridad. El genocidio, la lesa humanidad, el crimen de guerra e incluso el crimen de adhesión, si de aquí al jueves en la Asamblea de Estados parte de la Corte Penal Internacional que está reunida en Nueva York, activan esa jurisdicción, al menos para los 35 estados que hemos ratificado. Sin embargo, no se ha logrado tipificar el delito de terrorismo. Es decir, los estados no hemos querido o no hemos sido capaces de articular en el ámbito jurisdiccional internacional la materia de terrorismo. Esto, por supuesto, no quiere decir que no haya habido una reacción o que no haya habido una actuación del derecho internacional. Pero la conclusión de estos aspectos iniciales es que el derecho internacional no está bien pertrechado de instrumentos jurídicos eficaces para combatir el terrorismo en la comunidad internacional, como sí lo estamos los Estados en el plano internacional. Y además, y en la segunda idea básica, el terrorismo es un reto para la seguridad junto, yo diría que en estos momentos, si el derecho internacional tiene una, y sabiendo que estoy estando grabando, y no sé si he avisado, por supuesto que hablo como catedrático y no como responsable de los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, luego por tanto todos son opiniones personales, pero en mi personal opinión, los tres retos fundamentales que tiene el derecho internacional, frente a los cuales no hemos sido capaces de lograr una regulación concreta y eficiente, es en primer lugar
la criminalidad organizada y básicamente la criminalidad económico-financiera organizada, por mucho que nos cueste decirlo. En segundo lugar, la ciberseguridad. En estos momentos el combate de la ciberseguridad se basa en elementos que el derecho internacional no puede responder, especialmente la extraterritorialidad, la falta de imputabilidad y la falta de medidas coercitivas. Y en tercer lugar, sin duda ninguna, también el terrorismo. Con eso termino el punto inicial para, en fin, dejar claro que estamos lejos de haber conseguido una regulación internacional satisfactoria en la materia y que, por tanto, es una asignatura pendiente y que, por tanto, está bien, como mínimo, diagnosticarlo para poderlo construir. Dentro, el que sea insatisfactorio no quiere decir que no haya nada. Luego, por tanto, segundo punto de actuación, ámbito de la Unión Europea. Sería al que más tiempo dedicaría, es el que más me gusta, es el más perfecto o el más desarrollado de todos ellos, pero simplemente lo enunciaré para pasar rápidamente al ámbito internacional, porque a nadie se le escapa que el territorio europeo puede ser caldo de cultivo territorial para la actuación del terrorismo, pero no es el clave para buscar las respuestas jurídicas internacionales a la actuación en países bien lejanos a nosotros, donde se puedan realizar las actuaciones a las que se refería organizativas a las que se refería el general Ballesteros. ¿La Unión Europea qué ha hecho? Pues la Unión Europea originalmente no tenía absolutamente ninguna competencia en materia de terrorismo, también lo ha dicho el general Ballesteros, en los años 60, en los años 70, incluso en los años 80, a nadie le preocupaba el terrorismo, salvo a los que en el ámbito nacional lo pudieran tener, de manera que no había absolutamente ninguna competencia en materia de terrorismo ni posibilidad de actuar. Sin embargo, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y ya antes en el Tratado de Ámsterdam, con la existencia de los pilares intergubernamentales, se dotó a la Unión Europea en lo que se llama el espacio de libertad, seguridad y justicia, y tomen buena nota de la terminología, porque si en la práctica fuera, como se dice el tratado, sería un buen equilibrio, libertad, seguridad y justicia, con una serie de competencias en materia de cooperación policial, en materia de cooperación judicial y sobre todo en materia penal, incluido el terrorismo. Y aquí, lógicamente, no quiero ser muy técnico, pero hay expertos en derecho en el ámbito, en la sala, y me gustaría hacer mención a los dos mecanismos que se recogen en los tratados constitutivos y el uso que se ha hecho del mismo, sobre todo con un cierto elemento crítico para ver que incluso los Estados, aunque han atribuido competencia a la Unión Europea para poder actuar, tampoco quieren perder su competencia en la materia. Los tratados tienen lo que se llama el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, la cláusula de asistencia mutua, y el artículo 222 del Tratado de Funcionamiento Europeo, la cláusula de solidaridad. Sin entrar en detalles, ¿qué es lo que significa cada una de ellas? Pues la cláusula de asistencia mutua es una cláusula en materia militar, en materia de defensa. Si un Estado miembro es objeto de una agresión, y cito literalmente, armada en su territorio, los demás Estados le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance. Tiene en mente que si un Estado es atacado por otro sujeto de derecho internacional, todos estamos obligados a defender la misma filosofía que la OTAN, por supuesto, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Y la cláusula de solidaridad más relacionada con lo que aquí vamos a tratar, el artículo 222 del Tratado de Funcionamiento, dice que la Unión y sus Estados miembros actuarán conjuntamente con espíritu de solidaridad si un Estado miembro es objeto de un ataque terrorista. Recuerde que el otro era agresión armada, por tanto militar, en este es un ataque terrorista, o víctima de una catástrofe natural o de origen humano de tal dimensión que merezca la actuación. ¿Cuál es la diferencia entre los dos ámbitos? Pues el militar es cada Estado el que organiza la defensa y los demás le apoyan. Mientras que en la cláusula de solidaridad, en caso de terrorismo, sería la Unión Europea, sería el Consejo, serían las instituciones de la Unión Europea la que, en caso de asistencia, organizaría la actuación. La primera es un elemento intergubernamental, los Estados siguen conservando el poder, la segunda es un elemento de integración supranacional, el poder, por simplificar, estaría en la Unión. ¿Qué han hecho los Estados por simplificar? Bueno, pues que hizo Francia tras el grave atentado terrorista al que ha hecho mención el general Ballesteros. Es la primera vez que se ponía en aplicación esta nueva cláusula y hubo que decidir cuál de las dos vías se utilizaba. Francia utilizó la vía intergubernamental, la del artículo 42.7, la de considerar que había sido objeto de una agresión armada, conforme al 51 de la Carta. Es decir, el concepto de guerra tradicional, el concepto de un Estado que es agredido por otro. El objetivo era, claro, que ella controlaba la reacción y le permitiera utilizar el mecanismo de legítima defensa y actuar en Siria según esa actuación conforme al derecho internacional. Mientras que si se hubiera hecho por la más adecuada desde un punto de vista técnico-jurídico, que hubiera sido la cláusula de solidaridad, es evidente que la reacción no hubiera podido ser la de justificar la legítima defensa en una acción internacional de bombardeos en Siria y además hubiera sido controlada por parte de
las instituciones de la Unión Europea. Por tanto, los mecanismos en el ámbito de la Unión Europea están ahí, pero el uso que se ha hecho de ellos creo que hasta el momento no ha sido el más adecuado. También es cierto, simplemente lo voy a enunciar, que hay toda una catarata de disposiciones de la Unión Europea en materia de terrorismo. Además, todas ellas, o muchas de ellas, bastante eficaces y recogiendo algunos de los aspectos a los que se refiere el general Ballesteros. No hace falta que lean todas ellas, pero si alguien está interesado en la estrategia de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo, con los principios de prevenir, proteger, perseguir y responder, creo que es un buen resumen de lo que allí se recoge. Y en estos momentos, me referiré al final, se acaba de aprobar, todavía no está en vigor, una directiva, la Directiva 2017/541, relativa a la lucha contra el terrorismo, en la cual se recogen los instrumentos jurídicos fundamentales de la Unión para que los Estados los incorporemos a nuestro ordenamiento. Y tenemos plazo hasta finales del año 2018. Actuación, por tanto, bastante amplia, pero fundamentada todavía en la intervención de los Estados. Tercer aspecto de la intervención, el central de lo que se me ha pedido que aborde en esta tarde, que es la respuesta del derecho internacional en sentido estricto, porque el derecho de la Unión Europea cada vez se parece más al derecho de los Estados. Por tanto, el derecho internacional, el derecho que regula la comunidad internacional, y no solo a los 27, enseguida, Estados miembros de la Unión. Aquí, lo ha dicho además muy bien también el general Ballesteros, es evidente y se plasma en el ámbito jurídico que el atentado en La Guarida, que ha dicho él, me parece que han sido los términos que ha manejado, el 11S del año 2001, marca un antes y un después. Desde luego marca un antes y un después en la concepción del terrorismo tal y como ha explicado, pero marca también un antes y un después en la respuesta jurídica a ese terrorismo. Si no se ofenden los más expertos que estén en la sala, antes del 11S no le interesaba a nadie la materia de terrorismo en la comunidad internacional. Y después del 11S se convierte en un punto de inflexión porque efectivamente la comunidad internacional se da cuenta que tiene un fenómeno transnacional, que tiene un fenómeno global y que tiene un fenómeno que no se puede combatir solo desde los instrumentos jurídicos del derecho interno. Se considera además, y lo considera Naciones Unidas prácticamente desde la semana siguiente, que el atentado no ha sido un atentado, y lo considera bien, creo, y así lo asimilamos todos los Estados. No es un atentado a Estados Unidos, que también, desde luego, al centro de toda su sociedad y cultura, sino que es un ataque a la comunidad internacional en su conjunto y, sobre todo, el ataque a los valores y pilares de la sociedad occidental. Y, por tanto, la respuesta del derecho internacional se hace imprescindible. Aquí, sin embargo, la valoración va a ser bastante más negativa que en el ámbito de la Unión Europea. ¿Qué contestación da el derecho internacional al terrorismo, tanto antes como, sobre todo, después del 11S? Bueno, pues hay dos tipos de actuaciones, las típicas del derecho internacional. La primera y normal, las fuentes del derecho internacional son los tratados internacionales, son el derecho constitucional, son los principios generales del derecho. Hombre, principios generales del derecho no podemos crear de un día para otro. El derecho constitucional necesitamos un montón de tiempo para que se consolide, pues elaborar tratados internacionales. Ojo, tratados internacionales que son negociados por los Estados y que para que creen obligaciones tienen que ser también ratificados por los mismos. Bien, aquí tenemos una buena paleta de tratados internacionales. Si alguien está interesado, después le puedo dar la lista. Tenemos alrededor de 30 tratados internacionales que de una manera u otra afectan al terrorismo, especialmente terrorismo en aeronaves, en material nuclear, en plataformas fijas, en plataformas instaladas en el mar, en materia de financiación, etcétera. ¿Cuáles son los problemas de esos tratados internacionales? Bueno, por lo primero que son sectoriales, solamente para aspectos puntuales y concretos de combate del terrorismo, y que cada Estado además escoge voluntariamente, fruto de esa ratificación voluntaria, el que le parece más relevante, porque no hay obligación ninguna de ratificarlo. Ya este elemento podía callarme aquí para que cualquiera no experto en la materia se dé cuenta de la insuficiencia de esa actuación. En tercer lugar, y me ha agradado mucho escucharlo al general Ballesteros, porque es muy valiente decirlo, no sé si sabía cuando lo ha dicho que lo estaban grabando, pero en todo caso, poner el acento en la represión. Todos los tratados internacionales, salvo los 3 primeros que se elaboraron, todos los 26, 27 restantes, no dicen ni una sola palabra en materia de prevención. No dicen ni una sola palabra en materia de actuación de los Estados, actuación jurídica o no jurídica ex ante. Hombre, esto llama la atención de manera muy clara, sobre todo porque se supone que la prevención, y no podemos, y lo ha dicho el general Ballesteros, lo hago mío, no podemos obviar cuáles son los motivos, especialmente cuando reclutan en nuestras sociedades. Es en ámbito de desarraigados, en sociedades europeas, una persona que está arraigada, que tiene buena formación, que no es caldo de cultivo fácil para el terrorismo internacional, son los olvidados de la sociedad los que lo hacen. Luego creo que la dimensión en materia preventiva es importante. Y además, ahora lo puedo decir porque Naciones Unidas, en la Estrategia Global del Terrorismo, que redactó en 2006 y que acaba de aprobar ahora,
hace mención también a esa crítica de por qué los Estados olvidan en su regulación internacional el elemento preventivo y se centran cuando ya es tarde en la actuación, aunque también sea, por supuesto, necesaria. En cuarto lugar, otra deficiencia importante, mucho más técnica, es que estos tratados no tienen una suficiente cooperación entre los Estados desde un punto de vista jurídico, procedimental, si ustedes quieren. Voy al principio de lo que decía Georgios, no existe, en estos momentos no existe una tipificación del delito de terrorismo, que es lo primero que hay que hacer para su inclusión en los códigos penales. Es verdad que en la Unión Europea, recuerden que cuando España tenía terrorismo, había otros 5 o 6 estados que también lo tenían y les preocupaba la tipificación del delito de terrorismo, pero había más de una decena de estados de la Unión Europea que en sus códigos penales no tenían ningún tipo especial en materia de terrorismo, entre otras cuestiones porque no lo padecían. En la Unión Europea eso, por supuesto, se ha logrado solucionar, en el ámbito internacional no. Alguien podría levantar la mano y decir, ¿y por qué no se ha logrado tipificar? No porque los Estados no quieran, digo que llevamos 30 años discutiéndolo y en la sexta comisión, cuando nos reunimos cada año los asesores jurídicos del mundo, se discute sobre la materia. Pues hay dos elementos básicos. ¿Qué pasa con las actuaciones de tropas de los Estados? ¿Pueden cometer actos considerados con terrorismo, por supuesto, cuando realizan actuaciones que no son las adecuadas? ¿Y qué pasa con los movimientos de liberación nacional? Esos dos extremos son irreconciliables, hay unos estados que se centran en uno, se centran en otro, y por tanto hemos fracasado en esa materia. Por tanto, en materia procedimental, y veo aquí también al catedrático de Derecho Procesal, pues la verdad es que los tratados internacionales, ninguna de esa treintena de tratados internacionales pasa del mecanismo de la extradición. Hombre, el mecanismo de la extradición como único mecanismo procedimental internacional para combatir el terrorismo, no digo que no sea eficaz, que por supuesto lo es, pero algo insuficiente me da la sensación que lo tiene que ser. Eso donde existe, porque en algunos ni siquiera eso. Cierto que no es el caso de la Unión Europea y tampoco del Consejo de Europa, que acabamos de aprobar un protocolo especialmente ambicioso en esa materia. Y después hay problemas de tipificación, que los penalistas conocen bien, especialmente en los actos preparatorios de entrenamiento de terroristas e incluso de incitación, donde o no existen en algunos códigos penales o la tipificación es tan leve que no se puede considerar como inclusión. Otra es la ausencia de los mecanismos de radicalización. El general Ballesteros de pasada se ha referido a ello. Esto es un problema técnico, pues un problema jurídico, porque la radicalización no está prohibida, cada uno puede pensar lo que quiera. Pero claro, la respuesta del derecho, precisamente cuando hay que tener en cuenta las causas y hay que tener también un cierto miedo a las consecuencias que ello pueda tener, pues habrá que establecer una línea de lo que está justificado y lo que no está justificado. Desde el punto de vista jurídico es una de las líneas más difíciles de trazar en este momento. Y último reto, que lo pongo en último lugar, pero probablemente sea el más complicado de todos, es el de las TICs. El general Ballesteros también se ha referido al uso de Internet desde el punto de vista de la publicidad, que es muy importante, pero también desde el punto de vista de la organización y materialización de los propios delitos o de los propios crímenes en materia de terrorismo. Y aquí hay una confluencia con la ciberseguridad que es enormemente preocupante y que el general Ballesteros y su instituto han estudiado también de manera fundamental. El Consejo de Europa aprobó también un protocolo en esta materia, el protocolo adicional en la Convención sobre Ciberseguridad y el manual de Tallinn, que conocerán los más familiarizados en la materia, pero que es manifiestamente insuficiente. No sabemos desde un punto de vista jurídico cómo dar respuesta a la ciberseguridad. En primer lugar, porque no somos capaces de detectar quién delinque, no sabemos dónde está, no podemos aplicar los criterios de la extraterritorialidad y desde un punto de vista jurídico, el criterio de la imputabilidad, que es el centro del derecho penal, cómo se aplica en el ámbito de la ciberseguridad, donde efectivamente el hacker puede estar en Rusia, el centro puede estar en Islandia, la actuación se puede hacer a través de alguien que está en otro estado tercero y la financiación en un estado cuarto. Eso desde el punto de vista jurídico hoy es uno de los elementos más preocupantes. Actuación, he dicho tratados internacionales. En segundo lugar, actuación de Naciones Unidas. Naciones Unidas como objetivo de ser el gobierno del mundo, pues si estamos diciendo que es una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional, se supone que tendrá que ser también una de las principales respuestas en esta materia. Por desgracia, la respuesta pues también es bastante limitada. Por una parte, me permitirán que no cite las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y espero que el profesor Del Pozo me excuse si soy demasiado radical en la aplicación, pero en fin, son resoluciones que no son jurídicamente vinculantes, luego, por tanto, son muy interesantes desde el punto de vista interpretativo, pero por lo que vamos a tratar aquí quizás no son tanto. Bastante más importantes son las del Consejo de Seguridad, que como ustedes saben, las resoluciones del Consejo de Seguridad se pueden basar en el capítulo sexto, en el capítulo séptimo, si se fundamenta en lo que se llama el capítulo séptimo, pueden incluso justificar la violencia. La única forma de utilizar legalmente la violencia en la comunidad internacional es, uno, legítima defensa,
la que utiliza Francia cuando tiene el atentado, porque se lo imputa a Siria y por tanto se lo considera legítima defensa, en una interpretación extensiva del concepto de legítima defensa, y la autorización expresa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bien, ¿cuál ha sido la actuación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Pues simplificando mucho, ante el 11S prácticamente nada. A partir del 11S sí que se puso en marcha toda una maquinaria de actuación. Ustedes habrán oído hablar, y si no, se la cito porque es cultura jurídica básica en la materia, la resolución 1373 de 2001, que es la más importante, creo, en la materia. ¿Qué lucha? Pues lucha contra la financiación del terrorismo internacional y crea además un comité internacional contra el terrorismo en el marco de Naciones Unidas, al cual se dan competencias ejecutivas que jamás se había hecho en ninguna otra materia. Por cierto, incluso con posibilidades de visitas a los estados que considere pertinente para realizar los controles y verificación en materia de terrorismo. A partir de ahí, si quieren también les doy el listado, tenemos ya una catarata de resoluciones del Consejo de Seguridad, por tanto, obligatorias para la comunidad internacional, pero que he dicho que es limitada. ¿Por qué? ¿Cuáles son las deficiencias que tiene? Bueno, primero ya tienen de entrada un pequeño defecto formal que simplemente enuncio, y es que hay 5 estados que tienen derecho de veto. Con lo cual, si uno de esos 5 estados utiliza su derecho de veto, ya tenemos un pequeño problema. Luego no hace falta ir al coloquio a preguntarme por qué no hay resoluciones del Consejo de Seguridad de la materia X y sí en la materia Y, o no en el territorio Z y sí en el territorio A. Bueno, pues efectivamente el proceso de toma de decisiones del Consejo de Seguridad a veces algo tiene que ver, aunque también digo, igual que el general Ballesteros, en las materias donde menos, porque aquí sí que hay un acuerdo unánime entre los 5, salvo que afecte territorialmente a algún estado específico, pero hay un acuerdo en materia de lucha contra el terrorismo. Tiene también una deficiencia material, exige una violación de la prohibición del uso de la fuerza en el sentido de la Carta, es decir, que lo hagan sujetos de derecho internacional, y sujetos de derecho internacional solo son los estados y las organizaciones internacionales, no otros actores. Esto puede parecer un elemento anecdótico, pero técnicamente es muy problemático, y tiene otro pequeño defecto bajo mi punto de vista, que es el criterio temporal, el formal derecho de veto, el material con una difícil imputación, y el temporal, que su actuación siempre es tardía, siempre actúa ex post y bastante más tarde de cuando se necesitaba. ¿Y cuáles son los problemas, si ustedes quieren, más concretos? Por situarlos y hacerlo de la manera más concreta posible. Bueno, pues tenía pensado hablarles de 5 o 6, voy a darles 2 nada más. En primer lugar, y voy a darles uno, quizás si quieren, más técnico y otro un poquito más genérico. ¿El técnico cuál es? Bueno, pues aquí es evidente que se está haciendo, y lo digo eufemísticamente, pero espero que me entiendan, una interpretación excesivamente extensiva del concepto de legítima defensa. Es decir, el poder que consideran como propio los estados para replicar a ataques terroristas que son asimilados a la prohibición del uso de la fuerza en el sentido de la Carta de Naciones Unidas, bajo mi personal como profesor y no como asesor jurídico, como profesor de Derecho Internacional, me parece excesivo. Y además conduce a una interpretación antinatura del concepto de la atribuibilidad del ilícito internacional, que, salvo que alguien me corrija, siempre tiene que ser a estados. Y desde luego, en el caso de Daesh, a mí se me hace muy difícil, a pesar de su nombre, imputarlo a estados. No estoy queriendo decir que la actuación de Francia en Siria fuera ilegal, al menos tendría dudas entre el 6 de octubre de 2015 y el 15 de diciembre de 2015. Una vez que pasa la resolución del Consejo de Seguridad me desaparece la duda, pero seguro que entienden el mensaje que quiero transmitir. Y el segundo problema, que este es no técnico, sino bastante más fácil de ver, es la confrontación de lógicas de no fácil conciliación. Tenemos la lógica política, tenemos la lógica del Consejo de Seguridad, la lógica de los Estados, que es la lógica de la efectividad en el combate del terrorismo, y eso está muy bien, pero se enfrenta a la lógica jurídica, a la lógica de la libertad, a la lógica de los límites que establece el derecho y también el derecho internacional para preservar los valores fundamentales de ese derecho y los derechos fundamentales. No todo vale, creo yo, en la lucha contra el terrorismo. En esa lógica jurídica, ¿cómo funciona en la comunidad internacional? También para visualizarlo, dónde funciona, bueno, dónde no funciona y dónde funciona bastante mejor. ¿Cómo funciona la comunidad internacional? Bueno, la comunidad internacional tiene 2 tribunales, me voy a referir a uno. El más importante es la Corte Internacional de Justicia, que estudian todos los alumnos, con sede en La Haya. Jurisdicción, como he dicho, voluntaria.
Luego, por tanto, para que tenga jurisdicción, cada Estado tiene que reconocerla. Y si hacen un repaso de los Estados que más les puede interesar, pues verán que no han depositado la declaración de reconocimiento de esa jurisdicción. Eso ya es un problema. Pero es que además, si somos sinceros, hay muy pocos casos. Y en los casos que ha habido, la Corte Internacional de Justicia no ha sido suficientemente valiente en su jurisprudencia. Ya antes del 11S, hay un caso que además posiblemente conozcan todos ustedes, donde la Corte Internacional de Justicia evitó enfrentarse al Consejo de Seguridad. Es el asunto Lockerbie, en las sanciones que se impusieron a Libia, sin entrar en valoraciones de fondo, haciendo análisis simplemente jurídico. Libia planteó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Estados Unidos y contra el Reino Unido porque consideró en 1992 que las medidas que se adoptaron contra ella violaban varias cosas, entre otras cosas el Convenio de Montreal de Seguridad de la Aviación Aérea, que habían ratificado todos ellos del 71, y el control judicial o los mecanismos de control judicial por adopción de medidas exorbitantes. La Corte Internacional de Justicia no se pronunció sobre esos aspectos, simplemente sobre medidas provisionales. En estos momentos tenemos una situación un poquito más optimista después del 11S, porque desde el año pasado saben que hay un proceso Ucrania contra Rusia, en la cual se han pedido medidas de interpretación y aplicación en materia de financiación del terrorismo internacional, donde la Corte, sin duda ninguna, se tendrá que pronunciar. Y el otro tribunal es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así que ha tenido, recuerden que estamos, no se me pierdan, en la lógica de la contradicción de la eficacia frente a la libertad, seguridad frente a libertad, eficacia frente a derecho. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha sido el tribunal más ambicioso y más exigente en la petición, en la exigencia a los Estados de seguir garantizando los derechos fundamentales incluso en materia de terrorismo, que a mí personalmente me parece lo adecuado. El asunto Cádiz, que quizás conozcan, una de las resoluciones que aprobó el Consejo de Seguridad fue la obligación de toda la comunidad internacional de congelar todas las cuentas bancarias de todos los que aparecían en el anexo de la primera de las resoluciones. Hay decenas de resoluciones, pero en la primera se consideraban que quienes estaban en la lista eran terroristas. Luego, por tanto, todos los bancos del mundo estaban obligados a congelar sus fondos. Y en esas listas pues aparecía un ciudadano que se llamaba Cádiz. Pobre no era, pero él dice, yo no, yo aparezco en esa lista, pero yo no soy terrorista. Contrata un importante despacho de abogados y un importante catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge y recurre y dice, las medidas que ha adoptado el Consejo de Seguridad son contrarias al derecho internacional y son contrarias al derecho de la Unión. ¿Por qué? Porque no garantiza mis derechos fundamentales. ¿Qué derechos fundamentales? Varios. Por supuesto, el derecho de propiedad. Ya sé que ese no me lo van a reconocer, porque, en fin, toda la jurisprudencia y limitación del derecho de propiedad. Garantías procesales. Todos los tribunales del mundo han dicho que no se puede adoptar ninguna medida restrictiva de derechos que no tenga control judicial. Naciones Unidas no tiene control judicial, porque no puedo ir a la Corte Internacional de Justicia, acabo de explicar por qué, luego, por tanto, se está violando mis derechos. Ojo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo dijo, bueno, pues eso está muy bien, pero es que las resoluciones del Consejo de Seguridad basadas en el capítulo 7 son obligatorias, hay que cumplirlas. El Tribunal General dijo, hombre, bueno, se le fue la mano, dijo que eran normas de ius cogens. Bueno, normas de ius cogens no son, pero eran obligatorias. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo, no. Por supuesto, las resoluciones del Consejo de Seguridad son obligatorias, por supuesto, para mí, Unión Europea, son obligatorias, por supuesto, para todos los Estados son obligatorias, pero tienen que preservar el nivel mínimo de protección de los derechos fundamentales. Y eso no lo hace. Luego, una de dos. O introduce un mecanismo judicial en el ámbito internacional, o el señor Cádiz, efectivamente, tiene derecho a que se le devuelvan los fondos que tiene congelados. Esto lo explicamos en un minuto. Se puede imaginar la revolución jurídica en la comunidad internacional y el estado de ánimo del Consejo de Seguridad. ¿Qué se hizo? El Consejo de Seguridad creó la figura del ombudsman. Crear un tribunal iba contra la filosofía del derecho internacional. Y llega hasta nuestros días la tensión entre ambos tribunales para buscar un equilibrio en esa materia. He escogido una sentencia de las 40, 50 que podríamos escoger respecto a violaciones de todo tipo de derechos, con una vis expansiva que a mí me parece en el ámbito europeo importante, pero que detecta que también debería ser asumido en el ámbito internacional. Es evidente que en el ámbito de Naciones Unidas, lo podemos debatir si quieren después, es imposible crear una garantía jurisdiccional en el plano internacional, pero un poco de imaginación jurídica sí se podría tener. Aspecto cuarto o parte cuarta de mi intervención, retos actuales del derecho internacional en esta materia. ¿Cuáles son las líneas del debate actual del derecho internacional en materia de terrorismo? Bueno, en los últimos 6 meses el Consejo de Seguridad ha adoptado 6 resoluciones, es decir, la situación a la que se refería de derrota de Daesh, porque Daesh ha sido derrotado, ha perdido prácticamente todo su territorio, luego el riesgo que tenía ha desaparecido. Ahora bien,
yo creo que el general Ballesteros también lo ha dejado entrever de manera clara, el que haya desaparecido Daesh, el que haya desaparecido su control territorial, esto no genera ningún optimismo, o al menos a quien les habla. Esto no supone una desaparición de la amenaza terrorista, esto lo que supone es una mutación de la naturaleza de ese terrorismo y, si me lo permiten, la creación de nuevos problemas, además de los que ya teníamos. ¿Cuáles son los principales problemas que desde un punto de vista jurídico preocupan a Naciones Unidas? Tenemos además recién aprobada una resolución de Naciones Unidas en la cual desarrolla esta materia, y tenemos también un documento de la Unión Europea. Lo simplifico y escojo los que a mí personalmente me parecen más preocupantes, también desde el punto de vista español. No es lo mismo la perspectiva pues, qué sé yo, de Túnez que la perspectiva que pueda tener España. Primer problema gravísimo, el retorno de los combatientes extranjeros, que ha citado el general Ballesteros, frente al cual no tenemos, ni siquiera en el ámbito nacional, instrumentos jurídicos para darle respuesta adecuada. Tenemos 45.000 personas, 42.000 en el peor de los casos. Por cierto, como ha dicho el general Ballesteros, 5.200 son europeos, como mínimo, provenientes de 120 países. Y en el ámbito de la Unión Europea, claramente muy concentrado, pero afecta a todos los Estados miembros de la Unión Europea, también en España. Estamos hablando de personas que tienen un riesgo para la seguridad, todos tienen entrenamiento militar, todos tienen experiencia en combate y se supone que buena parte de ellos han sido sometidos a procedimientos o a procesos de radicalización. ¿Cuáles son los problemas que nos plantean desde el punto de vista, sobre todo, jurídico? Y además piensen que son personas que actúan en solitario una vez que llegan al destino, con lo cual es muy difícil localizar al que, por ejemplo, intentaba atentar ayer en Nueva York. Bueno, pues lo primero es la detección del regreso. ¿Cómo un Estado sabe cuando ha entrado en su territorio un excombatiente que procede de una zona de combate, pongamos de la zona del Daesh? Bueno, tampoco es que no sepa ninguno. La base de datos de Interpol son datos públicos, luego no desvelo nada, tiene 17.000 personas. De esas 42.000 personas, al menos 17.000 se tiene una noción clara de su situación, de manera que si traspasa legalmente una frontera puede ser perfectamente localizado. Eso no quiere decir que pueda ser automáticamente detenido. He dicho que puede ser localizado. Segundo problema, que aparecen en algunos estados. Nosotros no lo tenemos porque, gracias a Dios, el artículo 11 de nuestra Constitución es extremadamente garantista. Hay estados algunos bien cercanos, que utilizan el mecanismo de la privación de la nacionalidad. Yo no quiero que entre en mi territorio alguien que ha sido excombatiente, tiene mi nacionalidad, o acaso tiene mi nacionalidad y la de otro estado tercero, le privo de mi nacionalidad, un país europeo que ustedes puedan tener en mente, luego, por tanto, no entra. Claro, esto, y por tanto, no hay una readmisión en el territorio. Al margen de la valoración que hagamos desde un punto de vista jurídico, que es más que dudoso que un Estado pueda retirar unilateralmente la nacionalidad, desde luego si es de origen a un nacional suyo, repito, en España eso no se puede hacer, por violación de la Constitución, eso crea un problema en la Unión Europea de readmisión en el territorio. Turquía en estos momentos ha alertado, y Turquía nos puede gustar, no nos puede gustar, pero el problema, desde luego, no es solo de Turquía, y es un problema de primer orden. Turquía se queja a diario de que a través de su territorio aparecen retornados con billete de avión para viajar a países de la Unión Europea que son rechazados, luego por tanto no pueden embarcar porque saben que el país de destino no lo acepta. Y además ese país de destino ni siquiera le suministra un documento de viaje válido para hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que en Turquía y en otros países se acumulan bolsas de personas que terminan quedando en libertad y que en muchos supuestos terminan entrando de manera ilegal en el país al que quieren llegar, que lógicamente normalmente es su país de nacionalidad. En tercer lugar, existe una obligación de procesamiento. La resolución 2178 y al menos otras dos obligan a los Estados a procesar a estos combatientes. Pero el problema es que no todos los códigos penales tienen mecanismos o tipos penales para procesar a esas personas porque no hay constancia de qué delito ha cometido. Si quieren el debate podemos hablar de ello, pero además, aunque lo tipifiquemos, y de aquí a finales de 2018 probablemente todos los Estados de la Unión Europea tengamos un tipo penal en nuestro código penal suficiente para hacerlo, mi colega de Derecho Procesal seguro que está de acuerdo, hay un problema probatorio. ¿De dónde obtenemos material de prueba para imputar a esa persona conforme a la responsabilidad penal individual, que es el eje de nuestro sistema penal, que ha cometido esos hechos? Claro, cooperación internacional, sí, cooperación internacional con Bélgica puede ser complicada, pero luego con Siria es prácticamente imposible. Otro tema que iba a pasar por alto, pero lo ha citado el general Ballesteros, y es uno de los que también más preocupa, es la situación de las mujeres. Porque las mujeres plantean un problema básico.
Respecto a la obligación de procesamiento a la que he hecho mención, es que tenemos un problema añadido que en la mayoría de los casos no se sabe si son víctimas o si son terroristas, porque buena parte de ellas han participado activamente y de manera voluntaria en la comisión de actos terroristas, pero otras han sido simplemente víctimas, aunque llegaran por convicción, víctimas una vez que se encontraban en el territorio. ¿Cómo aplicamos esa obligación internacional de procesamiento si posiblemente sea víctima? Y no tengo instrumentos más que su propia opinión para valorarlo. ¿Y por qué no decir todavía más grave la situación de los menores? Creo que el general Ballesteros nos lo ha dicho. La edad en la cual el ISIS, el Daesh, consideraba combatiente y empezaban los entrenamientos de los menores era a los 9 años. 9 años, desde luego, es una edad bastante temprana, pero a la vista del tiempo que han actuado, tenemos una serie de personas que todavía son menores, pero que han recibido entrenamiento militar y que, por tanto, aunque no se aplicara el Código Penal, habrá que utilizar algún tipo de categoría jurídica nueva o intermedia para hacerlo. Segundo elemento de preocupación, y voy terminando, ya lo he dicho, el uso de Internet con fines terroristas. Lo decía el general Ballesteros y además me encanta que con toda naturalidad veamos que en el Instituto de Estudios Estratégicos, lo mismo que en la universidad, accedemos a páginas que en algunos estados están prohibidas. ¿Qué quiero decir? Pues que es difícil combinar también en materia de Internet el respeto a elementos básicos como la libertad de expresión respecto a tipos penales como, por ejemplo, la exaltación o la incitación al terrorismo. Y aquí, como le decía al principio, esto es uno de los retos fundamentales. Ciberseguridad en relación a criminalidad organizada y a terrorismo es básico. Y tercero, y el más delicado de todos ellos, y que es lo que justifica la preocupación del Consejo de Seguridad, ¿cómo se financia el terrorismo? El general Ballesteros ha explicado muy bien cómo se financiaba in situ el Estado del Daesh, pero no me refiero a eso. ¿Cómo se financia internacionalmente el terrorismo? ¿De dónde proceden sus fondos? ¿Cómo blanquea? ¿Y cómo utiliza el sistema financiero internacional en la materia? Pues lo hace de manera idéntica como lo hace de manera efectiva la criminalidad organizada. En muchas ocasiones, y algún ejemplo reciente hemos tenido en la prensa, utilizando exactamente los mismos medios. Si yo tengo una ingente cantidad de recursos económicos, termino encontrando la forma de eludir los controles que ha establecido básicamente la regulación de Naciones Unidas. Consideraciones finales. Sí, ¿cuáles son mis conclusiones finales? Bueno, pues la primera está clara, y es que el terrorismo y la ciberseguridad son la punta de lanza de los retos que tiene el derecho internacional no resueltos en este momento, la asignatura pendiente hoy y para los próximos años. Y no es algo que se pueda hacer de manera fácil, porque las categorías clásicas del derecho internacional lamentablemente no sirven para dar réplica a el reto de la ciberseguridad y probablemente, tal y como están concebidas en muchos casos, tampoco para dar una respuesta integral al terrorismo. Por tanto, en segundo lugar, necesitamos un cierto elemento de imaginación jurídica. Imaginación jurídica que tampoco sea excesivamente ambiciosa, ya que esa imaginación jurídica en ningún caso, bajo mi opinión, al menos desde mi opinión, puede conducir a una renuncia del nivel mínimo de respeto de derechos fundamentales y libertades públicas de las que nos hemos dotado, al menos en nuestras sociedades occidentales, porque es nuestra seña de identidad y porque es precisamente lo que ataca el terrorismo. Esto es muy fácil decirlo aquí desde la tribuna, después lo difícil es articularlo. Y ahí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los próximos años tiene una labor importante. Antes se cita además, unido a elementos de inmigración, asilo, refugio, etcétera, pues efectivamente hay todo un paquete de temas que son importantes. En tercer lugar, el reto de la jurisdicción. Necesitamos algún tipo de mecanismo jurisdiccional internacional en materia de terrorismo. En estas mismas aulas, pues hace 2 años, presenté la propuesta que hizo el ministro Margallo, que hizo España, la propuesta hispano-rumana de una Corte Penal Internacional contra el terrorismo, que a mí me parece, la verdad, una idea bastante razonable, a pesar de todas las deficiencias que pueda tener ratione materia, por falta de existencia del terrorismo, ratione temporis, no podría ser más que para delitos cometidos en el futuro, etcétera. Pero en todo caso, no nos engañemos, no parece que en el futuro inmediato tenga muchas posibilidades de éxito. Por lo tanto, siendo pragmáticos, yo lo que sí que creo que podría haber, una vez que este jueves se active la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en el crimen de agresión y quede cerrado el Estatuto de Roma, la siguiente reforma sí que podría pensarse en introducir el crimen de terrorismo en el Estatuto de Roma como crimen perseguido por la Corte Penal Internacional. Cierto, sería claramente insuficiente porque sería una jurisdicción voluntaria, es decir, para aquellos estados que formemos parte de la Corte Penal Internacional. Bueno, somos 122, 123, tampoco está mal, de 194 que es la comunidad internacional. Y no olvidemos que en casos extremos el Consejo de Seguridad le puede someter casos. Lo ha hecho solo 2 veces, con Libia y con Sudán. Pero es un mecanismo que yo creo que podría ser efectivo.
En tercer lugar, por supuesto, en el ámbito europeo, la directiva a la que les he hecho mención, que de aquí al 8 de septiembre de 2018 nos va a obligar a hacer una reforma profunda de nuestro Código Penal, buscando ese equilibrio entre libertad y seguridad y con esas nuevas tipificaciones de temas de terrorismo que no están presentes. Y por último, creo que desde luego el elemento fundamental es reforzar la cooperación de facto, la cooperación jurídica internacional para captar el mejor elemento probatorio y poder asumir esas obligaciones procedimentales que tanto en la directiva como en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hemos asumido los estados de la comunidad internacional. Espero con eso haberles dado una visión general, no excesivamente aburrida, de dónde estamos y cuáles son los retos fundamentales en materia de terrorismo dentro del derecho internacional. Muchas gracias.